La responsabilidad afectiva es un concepto reciente. Yo me hago cargo de lo que tú estás sintiendo con lo que yo te estoy diciendo. Tratar de adivinar si mis palabras lo van a lastimar, lo van a herir, a emocionar, o lo que tú quieras y gustes, ¿no? No tenemos este vocabulario que también es importante y que neuronalmente y cerebralmente necesitamos. Como ustedes me hicieron enojar, ustedes desenójenme. Comunicar todo o hacer todo con el mayor amor posible. Bienvenido, Diego, gracias por estar aquí. Gracias, ¿Cómo te Israel. encuentras esta tarde? Con calor, pero aquí rico. Aquí te pusimos el aire, sí, está a gusto, exactamente. Quiero platicarles un poco de Diego. Básicamente, Diego y yo nos conocemos del gimnasio. Vamos al mismo gimnasio juntos. Nos vimos por ahí, pues ya mucho tiempo, creo que hemos convivido en el gimnasio. Yo tengo ahí desde el 2016 más o menos, asistiendo ahí a Easy Fit Ávila Camacho. Ya le hicimos el golazo. No, sí, y bueno, pues te había visto mucho por ahí, pero comenzamos como a conversar un poco más en una ocasión que compartimos una charla de vapor, donde se dan las conversaciones importantes en los gimnasios, las conversaciones profundas. Yo le digo a una amiga mía que es donde todos los viejos encuerados desnudábamos también nuestros pensamientos y emociones. Y la verdad es que yo disfruto mucho ese tiempo. No sé, no sé tú, pero me imagino que también te gusta por ahí la convivencia. Y te invité a un podcast. Te dije, oye, pues fíjate que yo tengo un podcast, ¿te gustaría grabar conmigo? Accediste muy amablemente y pues hoy aquí estás, man. Así es. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que tienes mucho que aportar. En lo poco que hemos conversado puedo reconocer en ti tanto el conocimiento como la facilidad para comunicarlo. Y bueno, pues creo que tienes mucho que aportar, mucho que dar, y por eso me da mucho gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Israel. Por favor, platícanos un poco de ti para que la audiencia te conozca un poco más. No solamente de esa charla de vapor, mano. Ok, aquí sin desnudarse. Bueno, sí, por favor. Bueno, mi nombre, como bien dices, es Diego Núñez. Así es como acorto. Te manejas, te presentas. Así es como tu nombre artístico. Ándale, sí. Mi nombre profesional, así es como me manejo. Y sí, soy psicoterapeuta. Muy bien. Psicólogo tengo una licenciatura en psicología y tengo un posgrado en psicoterapia gestal humanista. Y a lo largo de todo este trayecto, desde que ejercí o salí de la licenciatura, pues he ido adquiriendo herramientas de diferentes índoles. Bien. Y también he ejercido en otros ámbitos, no solamente lo psicológico, que también me han dado esta capacidad de poder ser empático con diverso tipo de casos y de pacientes. De acuerdo. Entonces, pues me siento muy vasto en conocimiento de experiencia de vida. ¡Qué bien! Disfruto, amo mi trabajo. Profesión. La realidad es que creo que di en el clavo. ¡Qué bien! Y bueno, me siento muy agradecido, muy agradecido, muy bienvenido, muy acogido. ¡Qué bien! Te agradezco mucho también. También disfruto las charlas contigo, y hace un momento que tuvimos allí unas poquitas fallas técnicas y que estábamos charlando, pues me sentí como en confianza de poder expresar. Me da gusto, mano, es la idea. Y bueno, pues básicamente es lo que soy. Actualmente estoy de lleno dando psicoterapia, de lunes a jueves. Los viernes es para mí. Perfecto. Pero para mí es como todos los pendientes que no hago toda la semana. Porque aquí estás en viernes. Así es. Y los sábados doy clases. Qué bien. Doy clases en un instituto de artes escénicas, también con la currículum de psicología. Perfecto. Diego, un favor, acomódate un poco más cerca a tu micro, nada más así como más al centro de ti. Eso. Okay. Con eso está bien. Va. Pues muchas gracias por compartir un poco acerca de ti. Diego, sé que, como lo dije al principio, vamos a tener una charla muy amena. Hoy vamos a hablar de un tema que yo te lo dije, justamente en el baño, donde se dan las conversaciones más importantes del gimnasio. Te dije, Diego, hagamos un podcast acerca de responsabilidad afectiva, porque es algo que yo en lo personal batallo con comprender. He leído, he investigado, tú lo sabes, te mandé unos materiales y todo lo demás para llevar a cabo este podcast, pero me cuesta un poquito de trabajo llegar a entenderlo bien, porque
Mi personalidad, que te explicaba un poco antes de iniciar a grabar, es inflexible, es blanco y negro por muchas cosas que han pasado en mi vida y muchas cosas que yo he vivido. Aprendí a que la vida es así en mi sesgo, ¿no? O en mi manera de ver la vida. Y entonces de repente digo, responsabilidad afectiva, entonces responsabilizarme de las emociones de los demás o no responsabilizarme nada, me cuesta trabajo comprenderlo y vamos a dialogar de esto. Esperemos tener una charla nutrida y que podamos ayudar a la audiencia a comprender esto, a llevarlo a la práctica y sobre todo pues a tener una mejor salud emocional. Espero que así sea y espero que esta charla sea de utilidad para también tus seguidores y yo ahí cuando haces el comentario de las charlas al desnudo y todo eso, también se dan charlas que quizá no son tan desnudas, o sea, no son tan profundas, que también pudiéramos sacarle un buen jugo y que creo que también tiene que ver con este tema, Mucho de la responsabilidad de lo que hablamos y de lo que expresamos en esta confianza de vapor, en esta desnudez. Estaría interesante quizá en algún momento abordarlo. Analizarlas, ¿verdad? Sí, claro, porque es muy nutrido lo que se vive allá definitivamente. Dentro. Sí, definitivamente. También me ha tocado hablar, expresar y escuchar algunas irresponsabilidades de todo tipo. Es muy variada la conversación que se da, pero sí. Pero es muy interesante cómo se da la confianza, ¿no? Ese es mi punto y sería muy interesante darle esta continuidad. Ya si aceptas una invitación adicional aparte de esta ocasión, será un placer tenerte por acá. La verdad es que me ha resultado muy ameno en este poco tiempo que hemos estado platicando, además de lo que ya hemos compartido. ¿De acuerdo? Así es. Diego, dinos, ¿qué es la responsabilidad afectiva? En términos sencillos que podamos entender todos los mortales, man. Términos sencillos. Si es que se puede, claro. Bueno, la responsabilidad afectiva es un concepto reciente. Sí, lo explicabas, así es. Es un concepto reciente que se da con el origen de varios movimientos sociohistóricos, culturales y de momento. Estoy hablando desde los 80s, 90s, que no es tan añejo. Estamos hablando de 30 años a lo mucho, que se da como este movimiento de reestructuración social en muchos aspectos. Y esto surge por la necesidad de poder nombrar o poder etiquetar a algo que estaba sucediendo en todo este boom de reestructuración del cómo nos estamos vinculando con el otro. Entonces, aquí emerge la parte desde la ética, la moral, desde varios valores y principios que vamos manejando, y esto es global, esto es algo global. Entonces, para no redundar en esto, pues la responsabilidad afectiva, como su nombre lo dice, es la capacidad que tú tienes de hacerte cargo de lo que tú sientes y de lo que tú de alguna manera puedes detonar en el otro. Ojo, con esto no quiero decir, o no estoy diciendo, para que no se malinterpreten mis palabras, que yo me hago cargo de lo que tú estás sintiendo con lo que yo te estoy diciendo. Bien, O sea, eso hay que tenerlo como muy, muy, muy fijo, porque se puede tergiversar y se puede manipular. Yo creo que ahí es donde está mi mayor problema con la responsabilidad afectiva. Sí, porque también te lo explicaba, tengo un severo problema. Ya no tan severo porque me ha estado ayudando mi terapeuta a tratarlo, pero fui adicto a la aprobación. Entonces me cuesta mucho trabajo porque yo siempre estoy pensando, casi como ley de mi vida o como algo siempre presente en mi vida, siempre estoy pensando qué está sintiendo el otro, qué está pensando el otro. Menos cuando estoy enojado, por supuesto, pero cuando estoy enojado y estoy explotando, ¿verdad? Pero por regla general sí estoy pensando, entonces yo digo, híjole, la responsabilidad afectiva es aún pensar más allá, ¿no? En cuanto a tratar de adivinar si mis palabras lo van a lastimar, lo van a herir, a emocionar, o lo que tú quieras y gustes, ¿no? Entonces, en mi perspectiva personal, por eso batallo con la responsabilidad afectiva. Pero tú nos dices, no, así no es el asunto. Pero sí tienes que pensar en el otro. ¿A qué nivel?
En la responsabilidad afectiva engloba varios aspectos y varios elementos que son sumamente significativos. Uno de ellos es la empatía. Otro de ellos es la comunicación asertiva. Otro de ellos es conciencia personal. Este acto de introspección del saber y poder identificar las emociones que podamos estar sintiendo. Bien. La que es propia, la que no es propia, la que es ajena. Porque puede pasar de alguna manera. Entonces, son varios elementos que creo que podemos ir desglosando. ¿Verdad? Sí. Pero con lo que me estás mencionando, a razón personal tuya, me pareciera que más bien es que de alguna forma estás, ¿cómo decirlo? Sin que suene tan terapéutico, tan confrontativo, porque sí, suelo ser muy confrontativo. No te preocupes. Quizá hay una evasión. Digo, no tengo la certeza y me puedo equivocar, claro está. Estoy haciendo un juicio de valor. De acuerdo. Pero me pareciera, y estoy escuchando, que es como una evasión a mis propias emociones, y entonces me enfoco en el otro para no hacerme cargo de lo mío. Interesante. Y entonces es como te doy a ti el poder y la responsabilidad de todo lo que está pasando en el entorno, y yo me lavo las manos. Las emociones son tuyas, tú vas a generar aquí el clima, ¿no? Por así decirlo. Así es. Es como, a ver, me quito la responsabilidad, porque la responsabilidad conlleva una consecuencia. Y como no me es agradable la consecuencia, o me da pereza, o no sé cómo, no tengo las herramientas, o no tengo la suficiente capacidad consciente, pues digo, pues que el otro se haga cargo, y es su pedo, y yo con permiso, y es que tú eres el malo, y es que pues tú me hiciste cara de pedo, y entonces yo lo interpreto como, ay, pobrecito de mí, la víctima, y hay varios personajes que se empiezan a desenvolver. Sí. Múltiples personalidades que se pueden generar ahí, de acuerdo. Así es. Digo, muy interesante ya nada más con esta pequeña apertura que llevamos. Hacernos responsables de nuestras emociones. ¿Qué implica eso, Diego? Lo que implica vendría siendo algo como tal. Si yo expreso de una manera agresiva, de una manera no asertiva, de una manera manipulatoria, estoy dando como ejemplos de lo más habitual, de lo que más suele pasar allá afuera, por así decirlo, pues el mensaje no va a ser recibido de una manera correcta. Entonces, es como, no me gusta tu camisa, y de alguna manera yo conscientemente sé que mi comentario te está atribuyendo un aspecto que no puede ser asertivo y que no es positivo. Yo no estoy contemplando, no estoy siendo empático, quizá con tu respuesta, que pueda ser de, ay, no, me la cambio, o de ofuscación, o de frustración, o de molestia, o de agresión. Puede haber diferente tipo de respuestas. Entonces es con esta respuesta que tú puedas emitir a mi juicio o a mi criterio por un comentario X, yo digo, o puedo pensar, o puedo responder, o hacer este feedback de, ay, no, pues es tu pedo, ay, qué mal pedo, oye, no te mal viajes, tan solo dije que no me gustaba, y entonces se genera... Ay, qué exagerado. Se genera un juicio de valor. Entonces, en esta consecuencia, si yo no me estoy haciendo cargo, o hacerse cargo de lo que estoy diciendo, y de lo que estoy detonando en el otro, no genera la responsabilidad. Aquí es tener esta cautela y esta conciencia de que todo aquello que nosotros digamos tiene un eco y tiene un poder muy profundo en palabra y en acción en la otra persona. Porque, por ejemplo, si yo modifico esto usando esta herramienta, porque es una herramienta de la responsabilidad afectiva, usando esta herramienta sería, oye, tu camisa me parece agradable, pero para mí no es un color que yo me pondría. O sea, me apropio. No te lo estoy dando no a te queda ti. Bien. Es como se ve más gordo. No, ándale. Como ese tipo de comentarios muy pasivo-agresivos. Exactamente. Por no decir chingaqueditos. Ahorita le pones el ti. Sí, muy pasivo-agresivos, que no son directos, que no son amorosos. Entonces, desde esa manera, es la responsabilidad del tomar conciencia.
Me imagino, aquí estoy hablando ya desde lo que estoy interpretando, es la responsabilidad afectiva es, de alguna manera, generar esta conciencia, ¿no? De que lo que yo expreso, las emociones como yo las muestro o como yo las comunico, ¿sí? Uh-huh. Mis emociones como yo las expreso, las comunico, como las vivo, lo que yo digo hacia las otras personas para expresar mis emociones, puede llegar a afectar de alguna manera, ¿no? Es tener esa conciencia y decir, híjole, es que si yo digo si yo hablo de esta camisa o de la camisa que trae mi amigo puesta, uh-huh, de esta manera, pues le puedo le puedo detonar una emoción, uh-huh, le puedo detonar un sufrimiento innecesario, uh-huh, porque pues no es algo que yo quiera hacer. Entonces voy a hablarlo de una mejor manera, si es necesario. Uh-huh. Pero ahora, si yo lo hablo de esa mejor manera, asertivamente, como tú bien lo has dicho, y apropiándome, y aún así esto causa algo en la otra persona, pues ¿ahí ya no es mi responsabilidad o sí? Ok. Si yo lo hago desde mi herramienta, con mi criterio, con mi nivel de conciencia, con todo lo que tengo. De acuerdo. Pero este nivel no es lo suficiente, asertivo, y aún así provoco algo, porque soy detonante en el otro. No es de que me tenga que hacer cargo del otro. Ahí es donde empieza uno de los elementos que acabo de mencionar, que es la comunicación o la negociación. Estos elementos son es como la base de, porque yo puedo comunicar de, lamento haberte hecho daño, no era mi intención, lo tomé en cuenta, no sé, hay palabras, hay formas que pueden llevar a generar nuevamente una responsabilidad. Es como un bucle constante. Ojo, aquí es súper importante que la base sea la conciencia del uno mismo. Si yo no soy consciente del qué siento, cómo estoy, pues por ende no puedo ser consciente del otro. Puedo hacer juicios. Y la mayoría del tiempo hacemos juicios, claro está, porque no tenemos la certeza ni estamos dentro de los zapatos del otro, como dice que es la empatía. Sí, la empatía, sí. Pero podemos acercarnos, podemos ser esta parte de, ¿cómo decirlo? Para que me entiendan. Sin ser tan técnico. Sí, sin tan técnico. Ser amoroso, ser empático, ser como el otro. O sea, ponerse en el lugar del otro, básicamente. Si yo me permito ponerme en el lugar del otro y me permito escuchar mi comentario antes de emitirlo, porque esto puede pasar en fracción de segundos, sí. Esto me puede dar la pauta para saber cómo lo puede recibir el otro. Ahora, dependiendo también de la calidad del vínculo que tenemos tú y yo. Si tú y yo nos topamos en la calle y yo te digo un comentario así, pues tú dices, pues, y pues llégale, ¿no? Órale, o sea, o puedes sentirte amedrentado porque tu historia interna, shalala. O sea, todas las personas respondemos muy diferente. De cosas que ver, ¿verdad? Sí, pero de alguna manera seguimos siendo responsables. La responsabilidad la adquirimos desde el momento que emitimos algo. Bien. Desde ahí lo adquirimos. Entonces es como, entiendo tu proceder, entiendo tu respuesta, quizá no la acepte, pero la puedo entender desde tu visión, si me permito ser empático y amoroso. La respeto, no la comparto, la podemos dialogar, la podemos negociar y podemos continuar en el vínculo, generando el vínculo. Por eso a veces cuando la calidad del vínculo, tú lo llamaste así, ¿te refieres a la cercanía o algo por el estilo? La duración. Puede ser, mi responsabilidad afectiva va a radicar en, por ejemplo, en una persona que acabo de conocer, a una relación de 8 años. De acuerdo, O sea, ahí viene esta intensidad, ahí viene esta negociación, este tipo de comunicación, este tiempo que yo le deposito a esto que trato de hacerme responsable.
siempre es bueno. O sea, volviendo al ejemplo de te topé en la calle, volviendo al ejemplo de la camisa, es si tú te detienes y me dices, pues pues digo, pues bueno, discúlpeme usted, señor, con permiso. Ajá. Bye. Y me retiro. Pero no sería lo mismo si fuéramos roomies. Exactamente. O en una relación entre esposos, o en una relación entre padres e hijos, sí, ¿no? no es lo mismo. Okay, no es lo mismo. Sí. No es la misma manera de responder, no es la misma duración de la conversación, no es la misma manera del cómo se percibe la situación. Es un reto mayor cuando hay ese tipo de relaciones, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí. No, le quitaría la palabra de reto, me pareciera como un proceso. Un proceso. Diferente. Porque al ponerle ya el reto le ponemos o le insertamos como esta carga negativa. Oh, bien. Y estamos hablando de que las palabras son importantes. Es que es un reto hablar contigo, ¿no? Y ya tenemos ese chip de es un reto. Y pues tiene una caracterología que ya es como ay, güey, pues no manches, mejor como una actitud mejor ahí diferente. Te ves, yo esto no lo quiero, ¿verdad? Sí. Oye, esto realmente, bueno, somos muy dados hoy en día a hablar de las generaciones anteriores y los boomers y los generación X y los millennial y bla, bla, bla. Pero que yo recuerde, pues por ejemplo, mi abuelo, aún mi padre, hablar de este concepto, pues creo que no era algo ni siquiera rondaba su mente, mano. Es algo, como bien lo dice, relativamente nuevo. De hecho, una de las cuestiones que hizo que naciera este tema para invitarte a ti fue todo lo que yo vi en TikTok acerca de la responsabilidad afectiva. Y dije, bueno, pues ya déjenme en paz con esto de la responsabilidad afectiva. No me bombardeen. Ya no me bombardeen. No, lo que pasa es que sí me costaba un poco de trabajo, todavía creo que me cuesta comprenderlo al 100%. Con esta charla creo que se ha abierto mucho mi panorama, y me refiero a la charla previa que tuvimos y la que estamos teniendo en este momento. Pero sí, como tú bien lo dices, es como una nueva manera de llevar nuestras relaciones, ¿no? Algo que estamos aprendiendo reciente. Es una herramienta. Una herramienta. Es una herramienta que es más visible, que se contextualiza, como lo mencioné al principio, hace unas décadas, y que de alguna forma pues viene a generar conciencia. Creo que ahorita tú que estás hablando de TikTok, redes sociales, pues es un boom de palabras, de nuevos conceptos, y todo esto es por lo que comentaba antes de empezar la grabación, de esta hiperconectividad tecnológica que estamos viviendo en el momento actual, y que pues hay una necesidad imperiosa de ponerle etiquetas y ponerle nombre a lo que está sucediendo a partir de esto, de esta hiperconectividad que estamos viviendo. Pues claro, pues sí, hasta mi mamá puede, por más estudiosa que sea mi madre, y si ves, saludos madre, puede escuchar conceptos como ghosting, como el red flag, o no sé, como yo de repente oigo algunos conceptos así en redes sociales, y la verdad, honestamente, sí tengo que ir a googlearlos, porque digo, ¿qué rayos están diciendo estos pubertos? O los acrónimos, todo eso. Digo, somos generacionales tú y yo, pero de alguna manera pues hay que irse adaptando y que irle investigando. Entonces, y es concepto, bueno ponerle nombres, ¿no? Como tú me dices. Sumamente bueno. O sea, es necesario. No es bueno, es necesario y es sano. Es un ejemplo básico. Yo tengo comezón en la garganta, tengo garraspera y tengo moquillo. ¿Sí? Y ahí venimos de pandemia. ¿Va? Y ya tengo fiebre de 38. Y entonces ya perdí el olfato. Ya perdí el gusto. ¿Qué tendré, doctor? Así estábamos hace unos años. Hasta que le pusieron una etiqueta. Y entonces al ponerle la etiqueta nos da la capacidad de poder abordar. O sea, por eso es tan importante. Y por eso, agarrando esto, es tan importante detectar qué es lo que estoy sintiendo. Porque si no sé qué estoy sintiendo, pues voy a responder con un masacote de emociones. De acuerdo. Y mi respuesta pues no va a ser quizá coherente, no va a ser asertiva y no va a ser amorosa. Porque es bla, bla, bla. Fíjate que hace unas semanas yo trabajo con una buena amiga, Grecia Flores. Te he platicado un poco de ella. Ella también es terapeuta.
Y hace un tiempo ella compartió en sus redes sociales algo llamado La Rueda de las Emociones. No sé si la conoces. Sí, la gráfica. La gráfica, que habla de un montón de emociones. Y yo me puse una vez a revisarla y analizarla. Y dije, qué caray, ¿cómo que todo esto puedo llegar a sentir? Ajá. Pero qué útil es, en una ocasión me puso mi terapeuta a hacer un ejercicio acerca de lo que estaba sintiendo, lo que me generaba en cuanto a emociones, algunas situaciones en mi vida. Y fue sumamente útil ponerles nombre, porque sabía específicamente qué era lo que estaba sintiendo, porque yo a todo le ponía un nombre. Frustración. Te vivías en la frustración, supongo. Supongo, pero yo todo era frustración. Ajá. Pero sucede que si lo analizaba un poco más, no todo era como frustración como tal, sino que podría ser ¿Te refieres a esta? Esa, justamente. Ahí la vamos a poner en la pantalla para que todos la puedan conocer. Sí. Y la puedan utilizar, porque la verdad la he encontrado bastante útil, de no solamente con emociones como la frustración o la desesperanza, el desánimo, la tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vienen muchas emociones, sino también a las emociones que les damos el término de positivas, ¿no? De la alegría, el gozo, etcétera, etcétera. Es muy interesante ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, identificarlo, porque aprendemos a conocer nuestras emociones, ¿no? Y eso, el ser consciente de eso ya nos da muchas herramientas para gestionarlas y para utilizarlas a nuestro favor también. Claro, ¿no? Para poderle dar la saciedad que necesita la sensación o la emoción. Okay. Aquí hay que, me gustaría ser como muy clarificado en Adelante, este aspecto, Diego. Sí. A lo que estás mencionando. Justamente esta rueda, esta gráfica que mencionas, es algo que todos mis pacientes tienen en su chat directamente conmigo, porque así es como inicio. Porque no estamos habituados a identificar. No estamos, man. No tenemos este vocabulario que también es importante y que neuronalmente y cerebralmente necesitamos. A veces no se encuentra el nombre en esta gráfica, pero lo podemos generar. Es algo pesado, lo podemos caracterizar y así nos da la capacidad, o cerebralmente nos da la capacidad para poder identificar y entonces poder darle la saciedad a la necesidad que está surgiendo. Eso es por esa parte, pero en esta gráfica que vas a mostrar o que quizá ya salió, hay que saber que solamente son emociones, son 5 emociones básicas. Se llama matea. Es la matea. La matea. Lo demás son sensaciones. La diferencia entre una emoción y una sensación es, la emoción es universal. Todos las experimentamos. Todos. Y todos podemos identificarlas. Y entonces en esta emoción universal, que es como el tronco, como la base, se va a desprender la sensación, y la sensación es en base a la historia del cómo tú lo estás percibiendo y cómo tú lo aprendiste. Para ti puede ser una sensación muy agradable el fresco, para mí puede ser una sensación desagradable, y entonces yo puedo estar en este momento sintiéndome incómodo, pero tú muy cómodo, ¿sí? Y entonces, si te das cuenta, es una historia muy diferente. Son sensaciones, pero la emoción raíz puede ser igual, ¿sí? Las emociones se dividen en 2, cómodas e incómodas. No negativas y positivas. No. Todas las emociones son sanas sabiéndolas vivir. De acuerdo. ¿Sí? Entonces sí me gustaría hacer como esa pequeña aclaración para que no vayamos como a detectar de esta parte de negatividad de, es que si estoy sintiendo enojo y no quiero sentir enojo. No, es que hay que vivir cada emoción que está pasando y viviendo. Perfecto, Diego. Muchas gracias por esas aclaraciones con respecto a las emociones, porque sí he escuchado mucho esa tendencia. Y perdón que me refiera tanto a las redes sociales, pero es que hoy en día realmente nos educan y están educando a las nuevas generaciones. Y las famosas emociones negativas y positivas es algo que yo he escuchado muy común, ¿no? Pero bueno, como tú dices, todas las emociones son sanas si las sabemos vivir, ¿verdad? Sí, claro. Hay que saber vivirlas y hay que saber gestionarlas, porque justamente de eso se trata la responsabilidad afectiva, ¿no? Bien, antes de iniciar a grabar, yo te platiqué algo que a mí me sucedía. Creo que ya me sucede en menor medida, estoy trabajando. He decidido responsabilizarme. Y antes yo expresaba mucho el famoso me hacen enojar.
¿no? Es que ustedes me hacen enojar. Pero junto con el ustedes me hacen enojar, venía el como ustedes me hicieron enojar, ustedes desenójenme, por así decirlo, ¿no? Evidente irresponsabilidad o falta de responsabilidad afectiva, por lo que estoy conociendo. Pero ¿por qué será esto? ¿Es común? Sí, es más común de lo que pudiéramos quizá dimensionar. Al ponerle el me. Ya me deslindo de esta responsabilidad totalmente. Y entonces deposito en el otro, llámese persona, llámese evento, llámese situación, lo que sea, me deslindo de algo que puedo yo abordar y afrontar. Entonces, al yo decir, me hiciste esto, es, pues muy a gusto yo me quedo. Claro. Porque yo no soy culpable ya ni responsable. Solté, ¿no? Sí. Entonces la responsabilidad afectiva habla sobre pues, el cuidar, o sea, es comunicar todo o hacer todo con el mayor amor posible. E insisto con la parte del amor. Sí. Me voy a escuchar muy rosita, pero es que es necesario hacerlo para tomar en cuenta los límites del otro. Y es el comunicar tomando en cuenta que podemos evitar un dolor que puede ser innecesario. De acuerdo.